Muchas gracias, Bertrand. Es un honor estar aquí con ustedes. Un día largo, definitivamente. Tomé el primer vuelo a Monterrey, ahora tengo que tomar el último. Y bueno, antes que nada, ustedes no están para saberlo, pero bueno, se los comento nada más una pequeña disculpa. Algo nos falló aquí, entonces la presentación va a ser un poquito reducida de lo que había preparado para mostrarles. Sin embargo, aquí vamos a cubrir un poco todos los puntos de lo que es este proyecto de arqueología subacuática en México. Como les comentaba Bertrand, yo estoy trabajando en la subdirección de arqueología subacuática y nuestra labor consiste en estudiar, proteger, difundir todo el patrimonio cultural subacuático de México. Entonces, más o menos dividimos nuestro quehacer a las cuestiones prehistóricas. Tenemos un rico legado en nuestras aguas prehistórico, especialmente en los cenotes en Quintana Roo, Yucatán, donde existen restos de los primeros pobladores, de nuestro territorio y el continente. Tenemos un muy rico legado en cuestión prehispánica que abarca pues también esta zona de cenotes, pero aquí en el interior, lagos, lagunas, ríos, algunas construcciones que están cerca del mar y bueno, donde hay un rico legado de este pasado prehispánico de nuestro territorio. Sin duda, uno de los aspectos más interesantes también de nuestro trabajo se va en la parte colonial, ¿no? Toda la cuestión de la navegación, los barcos, los puertos, el comercio que se dio desde la llegada de los europeos y la introducción de ese tipo de tecnologías. Y hoy en día estamos poniéndole mucho énfasis también al patrimonio cultural subacuático del siglo XIX, ¿no? Estamos ahorita excavando un barco en Banco Chinchorro, un barco que llevaba palo de tinte, los tintes previo a su industrialización, ¿no? a volverse materiales sintéticos, pues eran una de las grandes exportaciones de nuestro territorio, la grana cochinilla, el palo de tinte, el añil, todos estos colores era una gran industria. Y bueno, también ahí en Yucatán estamos trabajando algunas cosas de guerra de castas y muy novedoso también es un interés que si bien no está cubierto del 100 en la legislación mexicana todavía, pero es el patrimonio cultural subacuático del siglo XX. Y en ese sentido, pues ahorita estamos trabajando un buque de la Revolución Mexicana que se hundió en batalla durante la Revolución frente a las costas de Topolobampo. En fin, un abanico enorme temporalmente hablando, ¿no? De proyectos que estamos llevando a cabo y pues cronológico, ¿no? Que estamos pues desde Baja California a Quintana Roo y de Tamaulipas a Chiapas, entonces prácticamente todo el territorio, desde las alturas, las lagunas del Nevado a 4,200 metros sobre el nivel del mar, hasta bueno, pues estos contextos marinos. En fin, esa es un poquito nuestra labor y dentro de toda esta labor, uno de los proyectos de reciente creación en nuestra subdirección ha sido el de la búsqueda de los barcos de Hernán Cortés. El proyecto oficialmente lo llamamos Arqueología Subacuática en la Villarrica, tras los pasos de Del Paso y Troncoso y los barcos hundidos de Cortés. Y ahorita les voy a platicar un poquito el pomposo nombre de este proyecto, pero bueno, honor a quien honor merece, no somos los primeros en buscar los barcos de Hernán Cortés. Ahorita les voy a platicar un poquito más de ese tema, ¿no? Entonces aquí esperemos que no nos falle. Aquí tenemos por supuesto, Hernán Cortés, que eso sería un poco a lo mejor para muchos de ustedes el interés de venir a esta plática, pues es escuchar sobre Hernán Cortés propiamente. Aquí nada más me gustaría resaltar que, bueno, en lo personal a mí siempre me ha parecido un personaje maravilloso, un personaje de leyenda, ¿no? Desde muy niño leyendo a Bernal, bueno, pues queda uno cautivado ante las cosas que lograron hacer estos personajes. Sin embargo, Cortés propiamente no es el interés de nuestro proyecto no está realmente buscando al personaje de Cortés. Sí nos interesa mucho poner a Cortés otra vez en la mesa de discusión, sí sacar a Cortés y revalorizarlo, quizás verlo con diferentes ojos, o por lo menos hablar de él, ¿no? Creo que es uno de las figuras fundamentales de nuestra historia, de nuestra cultura, y en ese sentido creo que ha recibido un trato que históricamente, bueno, pues valdrá la pena que hablemos más y más de él y vayamos dejando atrás historias blanco y negro y poniéndole matices y grises a lo que es la historia.
Nuestro verdadero interés son los barcos propiamente en los que vino Cortés. Ese es el verdadero objetivo de este proyecto, es localizar los barcos para conocer los barcos, no tanto por el hecho histórico de que Cortés haya navegado en esos barcos. Y bueno, pues para entrar un poquito en contexto, recordemos la fecha de 1492. 1492, América se cruza en el camino del almirante Colón y se descubre todo un nuevo mundo, todo un nuevo continente. Les digo que hoy la tecnología anda jugándome unas pasadas, jamás me había pasado. Es Cortés que quiere decirnos algo a lo mejor, pero ahorita reiniciamos la máquina, pero les voy comentando. Entonces, 1492, ese gran evento donde el mundo europeo se topa con un nuevo continente. Es un evento de unas dimensiones impresionantes, el hecho de que la Tierra se empiece a conocer de la manera que se está conociendo, que todo este mundo nuevo aparezca y sea posible interactuar, cartografiar, conocer, tomar incluso, ¿no? Es un cambio de mentalidad muy importante, y en este cambio es donde se inserta la expedición de Cortés y bueno, lo que vino después, ¿no? No habían pasado ni 30 años del descubrimiento de América cuando ya están navegando por el Golfo de México estas tres famosas expediciones. Primero, por supuesto, la de Hernández de Córdoba, que logra reconocer parte del territorio de Yucatán, la de Grijalva al año siguiente y luego la de Cortés, ¿no? Entonces hay que meternos primero en este contexto. Y de ahí regreso al mismo tema, ¿no? Que a nosotros lo que más nos interesa son los barcos. ¿Qué tecnología fue? ¿Qué barcos fueron? Esos barcos, esa tecnología que permitió todo ir y venir por estos mares nuevos, por estas aguas nuevas y poder poner en un mapa todo esto, ¿no? Ir conociendo todo esto. Los eventos se dan en una velocidad brutal, ¿no? Por supuesto, ya en la primera expedición, la de Hernández de Córdoba, se conoce Yucatán, la de Grijalva. Ahí pues empezamos a ver que hay algunos de los marineros que habían ya navegado con Colón que están acompañando estas expediciones. Son las mismas personas las que van en estas tres expediciones. Entonces, por ejemplo, ahí está un personaje como Alaminos, que la historia juzga muy duramente, ¿no? Donde dice que había encontrado que Yucatán era una isla, ¿no? Porque precisamente habían llegado a la zona de términos, ahí en Campeche, y ahí había visto que la tierra se dividía. Ese tipo de información que vamos encontrando en las fuentes, en la historia escrita y todo eso, hay que desmenuzarla para poder llegar un poquito más lejos. Entonces, si nos ponemos a ver que Velázquez, el gobernador de Cuba, había pedido un permiso para quedarse con los territorios de la isla de Yucatán, pues no es que Alaminos se hubiera equivocado y hubiera hecho a Yucatán una isla, es que Alaminos estaba trabajando en favor del gobernador de Cuba para que pudiera obtener precisamente ese territorio, ¿no? Y así lo mismo va pasando con algunas de las noticias que vamos recibiendo, ¿no? Por supuesto, el famoso mito de la quema de los barcos de Hernán Cortés, que pues obviamente una revisión de las fuentes nos permite dilucidar pues varias palabras claves, ¿no? Una de ellas es dar al través, ¿no? Muchos mencionan dar al través. Cuando uno consulta un vocabulario de la época, un diccionario de la época, dice inequívocamente dar al través es hundir las naves, ¿no? Entonces Cortés hunde las naves. Entonces todas estas cosas de por qué Cortés actúa de la manera que actúa. Cortés no es el primero en hundir sus naves, ¿no? Ya una de las expediciones anteriores, y todo esto son información que daremos a conocer en nuestros trabajos escritos, ¿no? Pero ya alguien de esas primeras expediciones había hundido sus barcos, ¿no? Entonces no está inventando tampoco nada nuevo, están digamos que navegando las mismas aguas, estas tres expediciones, es la misma gente, ¿no? Finalmente, bueno, pues nos acercamos a este evento que es el que da pie a nuestro proyecto, que es la llegada de la expedición de Cortés a la zona de la Villa Rica, ¿no? Frente a la Villa Rica está esta zona arqueológica maravillosa que les invito a conocer, una zona espectacular en cuanto a sus vistas y a los monumentos que tiene, que es Quiahuiztlán, y bueno, pues logra hacer buenas migas con la población totonaca ahí de la zona, y una característica muy especial de este sitio es que tiene una punta que sale
hacia el mar, y esa punta es uno de los pocos sitios en esta área del Golfo de México donde los barcos se pueden proteger de los vientos nortes, que los vientos nortes son el gran coco de la navegación durante 400 años hasta que hay ya la navegación a vapor, hélices y todo este tipo de tecnologías, pero durante la navegación a vela en los nortes del Golfo de México, y bueno, siguen afectando muchísimo, ¿no? Todos los años en Veracruz hacen destrozos y demás, pero bueno, esta punta, la punta de la Villarrica, a conciencia, ¿no? Ponce de León en 1513 descubre la Florida, Hernández de Córdoba en el 16, Grijalva 17, y Cortés en el 19, creo que ya me pasé ahí 2 añitos, pero bueno, logran en muy poco tiempo, más la expedición de Garay que zarpa de Jamaica, verdaderamente poder manejar y lograr una navegación a gusto por el Golfo de México. Esa punta, la Villarrica, un sitio espectacular para anclar las naves. Curiosamente aquí pueden ver una pintura que está en Estados Unidos, en el Library of Congress, y donde se ve esa punta, pero lo curioso es que el artista jamás estuvo ahí, no sabemos realmente cómo fue o si es simplemente una coincidencia, pero para efectos prácticos, un poquito esto debe haber sido la escena. Los barcos, claro, por supuesto un poquito más chicos que estos, pero los barcos más o menos organizados así a través de la Villarrica. Y bueno, aquí vemos un enconchado, un famoso enconchado, estos exquisitos trabajos, principalmente del siglo XVIII, bueno, que narra también la historia del hundimiento de las naves. En fin, hay muchas referencias, es uno de los puntos claves de nuestro proyecto, es encontrar toda la iconografía, todas las referencias que nos permitan establecer inequívocamente que Cortés hundió sus barcos ahí en la Villarrica, ¿no? Aquí una pintura romantizada del siglo XIX española, ¿no? Cortés dando al través, ahí está la palabra mágica, al través con sus naves. Y estas naves sí que se parecen a las mucho más fidedignamente que las pasadas a los barcos que trajeron a esta tropa de hombres. Y estos barcos que de alguna manera Cortés tuvo que hundir, un golpe magistral, ahí sí démosle crédito a este hombre por esa brillantez como líder. Este hombre fue brillante en muchos aspectos y como líder, no se diga, ¿no? Cuando sintió que sus tropas querían regresar a Cuba, que tenían miedo de seguir adelante y rebelarse al gobernador de Cuba, Velázquez, Cortés agarra y dice, bueno, me voy a arriesgar, va a ser el todo por el todo, y bueno, pues ahora sí que coloquialmente queman las naves, ¿no? Uno de esos momentos muy románticos, a mí de niño me cautivó ese momento sin duda, y bueno, eso sería algo de lo que me impulsó ya más adelante para emprender este proyecto. Como les decía, este proyecto ya se ha emprendido antes, no somos los primeros en buscar los barcos hundidos de Cortés, y justamente me da mucho gusto platicarles que es un mexicano en 1891, y lo digo 1891, o sea, utilizando tecnología de buceo de escafandras, que el visionario Francisco del Paso y Troncoso, un gran estudioso de la conquista del mundo prehispánico, en fin, uno de esos hombres que aportó muchísimo al conocimiento de nuestra historia, decide emprender la búsqueda de los barcos de Cortés con buzos de escafandra. Y de eso solo queda un pequeño testimonio escrito y estas fotografías que se encuentran ahorita en el instituto, del buzo entrando y otra foto que dice buzo saliendo, ¿no? Y eso es todo lo que hay verdaderamente, pero esos son los inicios de la arqueología subacuática en México, o sea, 1891, uno de los primeros lugares en el mundo donde se dio una búsqueda con fines históricos, arqueológicos, una búsqueda seria por localizar vestigios bajo el agua. Entonces es como para nosotros un gran honor ir tras los pasos del Paso y Troncoso, y por eso le pusimos el nombre al proyecto así como les decía. Actualmente en la Villarrica, si visitan esta zona de Quiagustlán, también van a poder visitar lo que son las ruinas del asentamiento, este asentamiento que duró 5 años a lo sumo, el primer asentamiento
en la parte norte del continente americano, la Villarrica, de lo cual solo quedan unas pequeñas piedras. Ahí pueden ver ustedes más o menos la planta de algunos de los edificios. Es una pena porque hoy en día no hay ni siquiera un letrero, hay unos hilos de púas y no hay ni siquiera un letrero que diga que ahí sucedieron los eventos que se llevaron a cabo hace 500 años justamente. Esa es también una de las cuestiones ya, aparte de lo académico de nuestro proyecto, pues es con la comunidad poder trabajar todo ese tema de generar letreros, de generar conciencia y que pueda ser algo que utilice la población para recibir más turismo. O sea, esto en otro país sería un lugar visitadísimo, un lugar muy reconocible. Y bueno, ese es también otro de los proyectos, digamos, que tenemos, es con la población local darle vida otra vez a estas ruinas de la Villarrica. Bueno, pues aquí tenemos nuestra área de trabajo. Una vez que decidimos el doctor Chris Horrell y su servidor aventarnos en la búsqueda de los barcos de Hernán Cortés, fue hacia 2017 en un congreso, platicando con unas cervecitas que pues nos aventamos el tiro de hacer eso. Solicitamos una beca a la National Geographic Society que nos fue otorgada, metimos el proyecto al instituto, nos dieron un pequeño presupuesto y delimitamos nuestra área de búsqueda, en parte siguiendo los pasos de don Francisco del Paso y Troncoso y agrandando un poquito el área donde él había buscado. Esta fue nuestra primer cuadro de búsqueda. Para buscar los barcos no iba a ser tan sencillo como ponerse el equipo de scuba y bajar al agua y buscar en el fondo marino de la Villarrica y encontrar los barcos. Sabíamos que iba a ser prácticamente imposible, o sea, si no ya los hubiera localizado buzos recreativos, pescadores y el mismo del Paso Troncoso hace más de 100 años. Sabíamos que iba a quedar poco de estos barcos, queda la parte fundamental que son los cascos, que esos son los que nos permiten entender dimensiones, maneras de construir, en fin, toda una serie de cosas. Y entonces decidimos emplear una metodología que está basada en el uso de la geofísica, en concreto de magnetómetros, es decir, aparatos que miden el campo magnético de la Tierra y cualquier anomalía que va apareciendo conforme uno va arrastrando estos aparatos, pues es detectada y se va plasmando en un mapa que nos permite hacer una interpretación con la cual escoger puntos donde pudiera haber elementos ferrosos, como pueden ser anclas, como pueden ser cañones, los propios pernos, y la parte de la clavazón de los barcos dejan huellas magnéticas y esas son las que estamos buscando. Aquí otra vez nuestra zona de trabajo, la punta que les comentaba por la cual llegaron los barcos de Cortés. Un pequeño paréntesis, creemos que son 11 los barcos con los que llegó Cortés, ¿no? Es más o menos lo que las fuentes dicen, a veces se habla de uno por ahí más, uno por ahí menos, pero parece ser que son 11 los navíos en los que llegan. El navío más importante, que pasaba de 100 y pico toneles de capacidad, esa era una medida que utilizaban los portugueses y españoles para medir los barcos y que es una medida cúbica, es decir, ellos medían no tanto el peso, de ahí viene la palabra tonelada, ¿no? De los toneles, no tanto para medir el peso, sino el volumen, ¿no? Entonces estos eran buques más o menos muy pequeños, ¿no? El más grande alrededor de 130 toneles y los más pequeñitos en 40, 60, ¿no? Son barcos sumamente chicos. Aquí es donde llegó con sus 11 naves. Sabemos que la nave más importante es la que utiliza de alguna manera para llevar las cartas, los regalos al emperador Carlos V y así lograr zafarse de manera, aquí volvemos a ver a otro maestro, ¿no? A Cortés como diplomático, ¿no? Como diplomático, como que muy hábilmente logra darle la vuelta a Velázquez y esos 10 barcos que quedan, 10, 11 barcos que quedan son los que hunde aquí. Pues como les comentaba, para localizar los barcos íbamos a tener que implementar una metodología de trabajo muy rigurosa y muy especializada y en ese sentido, bueno, pues utilizamos los magnetómetros. La manera de utilizar los magnetómetros es ir haciendo transectos muy, muy pegados, en líneas muy, muy rectas e ir cubriendo una área determinada del mar
para tener este tipo de mapas, ¿no? Que nos permiten identificar pequeñas cosas que se salen de lo normal que tiene el campo magnético de la Tierra. Por supuesto que hay concentraciones que se dan porque en esa zona hay más elementos ferrosos en las arenas o en las rocas, etcétera, pero en general sí se pueden encontrar estos picos, ¿no? Y eso fue la manera de trabajar. Para ello contamos con el apoyo de una compañía muy importante, Marine Magnetics, con equipos técnicos canadienses, es una compañía canadiense que vinieron a ayudarnos con la primera prospección. Esta en particular es la de 2018 y que nos dio muy buenos resultados. Aquí tenemos a los técnicos de Marine Magnetics, estos aparatos que utilizamos hoy en día para hacer las prospecciones. Una vez teniendo todos estos objetivos ya con punto GPS, hacemos ya una verificación visual de cada uno de estos puntos y vamos con detectores de metales acercándonos a lo que inicialmente detectó el magnetómetro, ¿no? Una vez que llegamos a esa zona, con pequeñas varillas empezamos a sondear lo que hay bajo la arena para también entender a qué profundidad bajo la arena es que están estos elementos que están mandando estas señales. Y una vez que tenemos más o menos localizado un elemento bajo la arena, entonces procedemos a la excavación. La excavación, bueno, pues se hace con dragas, por supuesto. Aquí hay que remover grandes cantidades de arena. Y en concreto, ese año 2018 encontramos una primera ancla, más o menos a 1 metro bajo el sedimento, a 15 metros bajo el agua. Y bueno, se va liberando el ancla, o el objeto en sí que se encuentre, para posteriormente documentarlo. Una vez ya liberado, aquí podemos ver esa primera ancla de 2018, se empiezan a tomar todas las medidas para hacer un plano de estas anclas. Y bueno, cuando empezamos a documentarla, lo que nos dimos cuenta es que esta ancla tenía una caña muy larga y tenía brazos muy pequeños, y entonces eso inmediatamente nos saltó a características de las anclas del siglo XVI, con lo cual, bueno, pues pensamos que íbamos por buen rumbo, pero para nuestra buena fortuna, esta ancla todavía contaba con parte de su cepo de madera, es decir, si ustedes ven en el ancla en la fotografía, tienen uno de los brazos saliendo hacia arriba y hacia el fondo de la caña tienen el argueneo, que es la parte redonda donde se amarran las amarras, los cables que van hacia el barco. Bueno, ahí a un costado van a ver parte del cepo, que es una parte que le da estabilidad al ancla para que pueda quedar bien aferrada al fondo marino. Esas estructuras de madera difícilmente sobreviven el paso de los años. Casi todas las anclas que nos hemos encontrado, y estamos hablando de decenas de anclas, ninguna conserva el cepo. Entonces fue como una gran sorpresa. Fue una gran sorpresa porque nos permitió poder hacerle análisis de datación a esa madera y análisis de procedencia, conocer qué tipo de madera era la que se había utilizado en la construcción de ese cepo. Pero además nos dio la buena esperanza de que las partes de madera de los cascos, las partes bajas, las quillas, ¿no? Las partes bajas van a estar preservadas. Entonces eso nos da una certeza de que lo que quede de esos barcos va a estar ahí. Y bueno, pues como les comentaba, después de utilizar los aparatos, pasamos más bien a utilizar el buceo como herramienta de investigación. Allí al fondo pueden ver el Monte Bernal, donde se encuentra la zona arqueológica de Quiahuiztlán, que les invito a conocer. Y bueno, pues ahí se van haciendo las medidas del ancla, ahí se ve claramente el cepo de madera, y todo nos indicó que era una ancla del siglo XVI. Pero ya los análisis que se hicieron en el Instituto de Física de la UNAM y en el Instituto de Beta Analítica en Florida, pues nos dieron que esa madera corresponde al siglo XV, es decir, ese árbol del cual proviene esa madera estuvo vivo en el siglo XV, lo cual nos pone antes del descubrimiento de América, entonces nos pone en un territorio cómodo. Todavía no es ninguna información concluyente, pero aporta mucho, ¿no? Y por otro lado, los análisis que hicimos en los laboratorios del instituto nos dieron como resultado que se trata de un roble rojo de la cornisa cantábrica. Entonces, claro, en el siglo XVI, XVII e incluso XVIII, las grandes industrias metalúrgicas de la península ibérica se encontraban en el País Vasco. Y pues claro, este tipo de roble es el roble que hubieran utilizado para
para hacer tanto barcos como cepos y otras cuestiones, ¿no? Entonces todavía vamos, digamos que es una ancla española hecha en el País Vasco, ¿no? Entonces, bueno, nos va poniendo todavía más en nuestro… Y como les decía, el PowerPoint estuvo muy sí, por favor. Y bueno, eso fue en la temporada de 2018, ¿no? Para 2019 volvimos a emprender otro mes de trabajos. Les quiero platicar que nuestros proyectos son de carácter muy internacional, de carácter muy interdisciplinar. Entonces logramos tener de invitada a una arqueóloga subacuática de Irán, lo cual nos dio mucho gusto porque pues estamos impulsando la carrera de una joven en un país musulmán en el ámbito de la ciencia, ¿no? Entonces, por un lado nos gustó mucho contar con una chica iraní. Por otro lado, era fantástico ver a un norteamericano rubio, grande, tipo He-Man, trabajando al lado de esta flaquita iraní, y prendiendo la televisión, ver que Trump estaba a punto de mandarle misiles para destruir el país, pero en campo se podían tomar una cerveza y convivir pacíficamente, ¿no? Entonces, todo ese tipo de dinámicas son parte de lo que hacen nuestros proyectos muy especiales. ¿Podemos poner el videito? Y bueno, pues en esta temporada que les comentaba, primero les voy a poner uno que es como una especie de teaser, sí, ese, y que los va a transportar un poquito al día a día de cómo es un día de trabajo en nuestro proyecto arqueológico. Pero miren. Sí, hoy es lo más raro, jamás me ha pasado esto, pero se ha revelado hoy la máquina brutalmente. Como les comentaba, entonces en esta temporada ya de 2018 tuvimos utilizando esta misma metodología, pero ya corregida, es decir, en vez de usar un magnetómetro, utilizamos 3 magnetómetros, 2 arrastrados por la lancha y uno de base que quita como el ruido general de la zona, y con eso logramos afinar muchísimo más nuestra información de todas las anomalías magnéticas que se encuentran allí en la Villarrica, y con el resultado de que localizamos dos anclas más. Estas 2 anclas son un poco más grandes que la primera, pero siguen conservando las mismas características, es decir, una caña muy larga, brazos muy pequeños, y las llaves, la parte en la que va embonada la parte de madera, del mismo lado que los brazos, o sea, puros indicadores que nos están hablando del siglo XVI. Y si no fuera parte mucho, las 3 están alineadas, están apuntando en la misma dirección, lo cual nos permite hipotetizar. Y nosotros somos muy cuidadosos en decir estas anclas son de Hernán Cortés o estos. Nos da mucho gusto que nos vamos acercando a nuestra hipótesis de encontrar estos barcos, pero el hecho de que estén alineadas pues nos está hablando de que ya es un evento como de una serie de barcos que estuvieron hundidos en algún momento. Y créanme que nadie dejaba un ancla era un instrumento muy caro en la época, era verdaderamente una de las partes caras de un barco, era tener un ancla de hierro, no era cualquier cosa, entonces nadie dejaba anclas por ahí. Entonces que hubieran olvidado esas anclas se me hace muy poco plausible. Aquí un pequeño video para que más o menos se metan a lo que es un día de trabajo en nuestro proyecto. Ya podemos como determinar o bueno discernir qué pueden ser las anomalías, en este caso pues la arena. Ese naranja es el magnetómetro, por cierto.
bueno, como les comentaba, entonces el año pasado localizamos 2 anclas más y estas 3 anclas están alineadas, con lo cual, bueno, pues ya tenemos ahora sí una misión para este año. Y este año me gustaría decirlo, estamos contando con el apoyo de la Fundación Arte y Cultura de Grupo Salinas, que con un apoyo importante por parte de Sergio Vela, pues vamos a emprender un mes de trabajo en julio, ahí en la Villarrica. Están todos invitados a venir allí a la playa, les daremos un tour de lo que está aconteciendo y vamos a buscar a unos metros de estas anclas alineadas y esperamos dar ya con alguno de los cascos. Pero bueno, todavía tenemos muchísimas anomalías de las que hemos detectado por investigar. Hay que, como les había comentado, ¿no?, ir buscando bajo la arena y localizando y entonces excavando y documentando. Entonces tenemos todavía muchas por identificar, pero ya también tenemos elementos para poder plantear hipotéticamente dónde hacer excavaciones y encontrar algunos de estos navíos muy pequeños, pero que no se conocen realmente. O sea, sí tenemos algunos indicios de cómo eran iconográficamente, tenemos algunas referencias, pero realmente pocos indicios para los de la flota de Cortés. Una de las digamos, fuentes en las que nos estamos basando para conocer más sobre esta flota es precisamente otra gran célebre flota que circunnavegó el mundo en esos mismos años, que es la de Magallanes Elcano, y que el mismo año que Cortés está llegando aquí, ellos están emprendiendo la primera vuelta al mundo, ¿no? Y son barcos también con las mismas características de 45, 60, 80 toneles, con el mismo más o menos patrón de construcción naval. Entonces un poco estamos utilizando la experiencia, digamos, o las fuentes de la experiencia de Magallanes y Elcano para poder ir armando mucho más detalladamente cómo pudo haber sido exactamente la flota en la que vinieron pues todos estos personajes, ¿no?, que hicieron la historia. Y les voy a pasar otro pequeño video de una de las anclas ya de 2019 para que vean un poco las características. De cómo es un ancla del siglo XVI. Son pequeñas las anclas en el sentido del tamaño que tendrían las anclas. Todos los barcos llevan 3 o 4 anclas, ¿no? O sea, no era como un ancla por barco. Y esta es una fotogrametría que hicimos, que es la manera en que documentamos hoy en día los vestigios bajo el agua, que son muchísimas fotos cosidas y luego a través de un software hechas de manera tridimensional. Esa es la manera en la que estamos documentando hoy todos los vestigios que localizamos bajo el agua. Nos permite hacerlo mucho más rápido que como antes, que era con lápiz y con papel y con cintas métricas. Entonces con eso ahorramos muchísimo tiempo y dinero para hacer el trabajo de documentación. Y bueno, pues esos son un poquito los resultados hasta Gobierno ahorita. de México. Nos obligan a ponerle ese tipo de cosas. Y bueno, ya. Entonces, estos son un poco los resultados a la fecha, ¿no? Estas 3 anclas que tenemos, los avances que tenemos en la investigación histórica, ¿no?, que podemos decir muy claramente que sí hundió estas naves, ya conocemos un poquito más sobre estas naves, tenemos todas estas anomalías magnéticas por dilucidar julio, en este año, y bueno, pues es un proyecto que espero que dé muy buenos resultados este año, espero que les haya gustado un poquito lo que se presentó.